Iniciemos nuestra reunión. Qué alegría tenerlos de verdad todos. Si pudiéramos silenciar los micrófonos, les agradeceré, porque no sé hacerlo desde acá. De todas maneras, me complace mucho y otros podrán hacerlo mejor que yo. Me encargaron de presentar a Elvira, con quien tuvimos el gusto de hablar un poco más de media hora. Ella allá en Venice y nosotros por acá. ¿Quién es Elvira? Pues primero que todo es una exalumna del Colegio del Sagrado Corazón, el entonces Colegio Sagrado Corazón de Suba, que luego se convirtió en Trinidad del Monte y hoy desapareció. Javeriana, periodista, comunicadora bajo la égida de Perico y Juaco y todos. Es periodista académica y escritora colombiana, tiene 2 maestrías de la Universidad de Cornell, su doctorado también en literatura colombiana, en literatura latinoamericana allí, y ha sido profesora de español, de literatura, de estudios culturales en Cornell, en Michigan State University, también en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, en México, y en la Universidad del Valle, en Colombia. Y dentro de su trayectoria ella nos va a contar de dónde surgió toda esta inquietud de acercarse a la vida de alguien a quien ella no conoció, pero que nosotros sí lo conocimos. A Mario Calderón, tan cercano a nuestros afectos, a nuestro corazón. Yo quiero contar una pequeña anécdota de Mario que la tengo aquí en Santa Rosa de Viterbo, cuando a todos nos dio una gran gripa, una epidemia de gripa. Y una mañana de pronto Mario salió con una caja en la que llevaba un rollo de papel higiénico colgado al cuello y al lado otra cajita. Entonces se sonaba y ponía los desechos en la cajita pequeña. Era una manera de Mario enseñarnos que los desechos se botan en una cajita y no se guardan entre el bolsillo. Me lo dijo a mí, cuando yo lo vi así, ¿usted qué anda con papel higiénico entre el bolsillo? No, es que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a purificarnos. Fue la palabra que me dijo. De eso me acuerdo de Mario y de muchas otras cosas que ustedes también se acuerdan. Yo con esto sencillamente quiero dar la palabra a Elvira. Bienvenida, bienvenido Luis Arturo. Y estamos para ti, Elvira. Muchísimas gracias. Pues para mí es un honor realmente poder estar en este foro y estar cerca de personas que conocí cuando era niña, cuando era joven, que fueron parte de mi formación. Mi educación ha sido muy del lado jesuita. Mi papá era de San Bartolomé, todos mis hermanos estudiaron en San Bartolomé. Ustedes los deben conocer porque pues como que todo es un espacio donde todo el mundo se conoce, pero yo después de graduarme de la Facultad de Comunicación Social en la Javeriana, mucho honor de trabajar en la emisora Javeriana, donde hice mis primeros pinitos. Realmente tal vez para Gabriel Jaime sí se acuerde de Hernán Orjuela. Nosotros hacíamos programas con Hernán Orjuela. Entonces tal vez Hernán sí le suena, ¿verdad? Yo hacía programas con él. Y después yo fui periodista por un tiempo en Colombia, unos 6 años. Y después tuve la fortuna de tener una beca de la Comisión Fulbright. Estudié en Estados Unidos, como dijo Bernardo, dos maestrías, una en comunicaciones y otra en literatura. Y después me fui por el lado de literatura. Hice un doctorado en la Universidad de Cornell. Y después me convertí en profesora, escritora. He escrito varios libros académicos y también recientemente una novela que se llama Espiral de Silencios, que ha sido publicada en inglés como Spiral of Silence. Lo más reciente, pues, es este libro que es Suma Paz, la utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado. La pregunta de Bernardo, ¿por qué? ¿Por qué me metí en este tema? Y para mí es un reto muy grande hablar de un personaje que ustedes conocieron y que seguramente tuvieron cerca y pudieron conocer muchas facetas de él que yo no conozco porque yo no lo conocí a él. Yo conocí a Elsa. Conozco a la familia de Elsa, tengo contacto con ellos y pues ese fue mi vínculo con ellos en realidad. Pero ¿por qué me interesó tanto esta historia? Porque es que esta historia, primero que todo, fue cercana por el hecho de que yo conociera a Elsa, al papá de Elsa,
y también conocí a la familia Alvarado. Entonces fue muy cercano, es uno de estos hechos que le llegan a uno de cerca, un golpe muy fuerte. Y siempre pensé en esta historia que tiene tantos componentes, tiene tantas facetas, y siempre quise escribir esta historia, pero al principio era muy difícil porque cómo escribir esta historia, y también por el peligro que implicaba para el hijo de ellos, porque la situación pues no era fácil. El niño quedó vivo, la familia, la mamá de Elsa quedó muy mal herida, y en esa época pues no se sabía nada de cómo había sido esto. Entonces era meterse en la boca del lobo realmente. Pero También siempre... un momentito, Elvira, es que acaba de conectarse desde Cali Javier Giraldo. Nos alegra muchísimo tenerte, Javier. Javier, qué gusto. Javier, diría yo, prácticamente confidente de Mario durante esta etapa tan importante de la vida, y quien te acompañó a ti, Elvira, en la revisión de tu libro. Gracias, Javier, por estar desde Cali. Aquí te estamos Bueno, escuchando, Elvira. gracias, Bernardo. Mira, tengo muy poco tiempo porque se me está cruzando esto con una conferencia dentro de pocos, en menos de media hora. Entonces los acompaño un ratico corto. No sé si hay alguna, bueno, saludo a Elvira, Mucho que hace gusto. tiempo no nos veíamos. Gracias, gracias. Estábamos iniciando la presentación de Elvira, Javier. Ya, bueno, entonces, como te digo, tengo poco tiempo, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna... Pues yo estaba diciendo lo siguiente, y tal vez en esto me puede ayudar, y es que para mí es un reto hablar de una persona que ustedes conocieron, que amaron, con quien compartieron, y a la que yo me atreví a escribir en un libro y tratar de retratar lo más posible fiel a lo que fue él. Entonces mi pregunta para Javier tal vez sería esa: ¿qué tan, si se logra plasmar un retrato cercano a la persona que fue Mario? Esa sería como la pregunta. Bueno, gracias, Elvira. Pues bueno, yo compartí con Mario mucha parte de la vida porque nos encontramos en filosofía y sobre todo en el magisterio, cuando estábamos nos encontramos en obras sociales de la compañía, varios, y hicimos unos retiros de maestros juntos, y de ahí hicimos planes para el futuro. Entonces, ahí después del magisterio hicimos una teología muy especial, hicimos una propuesta de estudio de teología, un pequeño grupo que fue no sé si ustedes oyeron hablar de la Casa Verde, allí nos reunimos 7 personas durante 3 años de teología. Ahí estaba Mario, estaba Rodolfo Ramón, estaba Alberto Jaramillo, estaba Carlos Alberto Londoño, estaba un español que nos acompañó, Ricardo Lucio, y yo. Y ahí hicimos una teología como muy basada en esos nuevos estilos de Paulo Freire y demás. Y ya después, cuando nos ordenamos, nos fuimos a trabajar con Mario a Villa Javier, a hacer una experiencia en los barrios populares, en varios barrios, especialmente en un barrio que se llamaba Buenos Aires. Allí estuvimos juntos ensayando métodos de trabajo popular. Después nos fuimos a tercera aprobación juntos en Medellín con Miguel Elizondo, y al terminar la tercera aprobación pues nos dieron un destino para estudiar en París. Nos fuimos a París, allá Mario se metió a estudiar sociología religiosa, yo me metí a estudiar sociología urbana. Allí pues hubo muchos aprendizajes, y allí fue donde Mario se conectó muy de cerca con una experiencia ecológica y anarquista a la vez, que funcionaba en las fronteras entre Suiza y Francia.
era la cooperativa Longomé, una cooperativa ecológica y anarquista. Él pasaba muchas temporadas allá. Él se inscribió a hacer una tesis de sociología religiosa con un profesor de Madagascar. Elvira, ahora he encontrado el nombre de él en una carta por ahí. Era Ober Ravenoro. Oh, hay que hacer otra edición del libro porque ese dato faltó. Sí, entonces era un hombre, pues un malgache tan desordenado como Mario. Y entonces yo recuerdo que casi no le cumplía las citas a Mario, y por eso Mario se demoró mucho tiempo allí, pero también por su gusto, porque él quería conocer mucho más a fondo esta cooperativa de Longomé, y él se demoró prácticamente entre el año 79 y el año 96 allá en esa tesis, hasta que el provincial Gerardo Remolina estaba muy molesto porque él se demoraba mucho y no regresaba. Y entonces, aquí hay una foto, sí. Quiso forzarlo a regresar y prácticamente lo amenazó en que lo iba a trasladar a la provincia de Francia para que se quedara definitivamente allá. Eso a Mario no le gustó nada y entonces ahí sí apresuró la terminación de la tesis y regresó, y fue cuando lo destinaron a Tierra Alta, que fue un sitio pues muy interesante para él porque a él le gustaba mucho el trabajo con campesinos. Estuvo feliz de una parte, pero al mismo tiempo era una zona de violencia terrible, y allí pues a él le tocó unas experiencias muy terribles, hasta recoger cadáveres en el camino y entrar en líos con el ejército, con la policía y todo, hasta que vino la muerte de Sergio. Y eso lo obligó a salir apresuradamente porque se temía que el blanco era él, que buscaban era Mario. Entonces se vino a Bogotá. Yo recuerdo que estuvimos todo un día con él analizando todos los detalles para ver si realmente buscaban era a Sergio o lo buscaban a él. Llegamos a la conclusión de que era Sergio realmente el que estaban buscando. Y ahí Mario se puso a trabajar en el CINEP como investigador en algunos proyectos como antropólogo, y ya empezó allí el trabajo en el Sumapaz, conjunto con otros investigadores del CINEP que tenían mucha afición a lo ecológico, pero también en ese momento él se retiró de la compañía. Yo le comentaba a Bernardo en la primera charla, realmente a él lo obligaron a retirarse, él no se retiró voluntariamente. Les parecía que su estilo de disciplina no cuajaba y lo forzaron mucho, él no quería, al final lo obligaron a retirarse, y ahí fue, pero siguió en el CINEP, en esa investigación sociológica, antropológica, y ya construyendo este proyecto ecológico del Sumapaz con un grupo de amigos. Ahí se encontró con Elsa en el CINEP, y Elsa también era una investigadora del CINEP, comunicadora. Allí se encontraron, se hicieron amigos y después se juntaron, y ya iban con cierta frecuencia a esa finca, pero también este fue un riesgo grande porque lo que él me comentaba era que los militares y los paramilitares, esa era una zona también muy complicada en Sumapaz. Eso había sido pues zona de guerra
muchos años, y preguntaban mucho por ellos, por los que iban de Bogotá, preguntaban por los nombres, por las direcciones, por los teléfonos, y los campesinos en ese momento los defendían, y decían, no, no sabemos cómo se llaman, pero son buena gente, pero les advertían a ellos, miren, tienen que cuidarse, los están buscando, están preguntando mucho por ustedes. Y Mario empezó a preocuparse y vino esa situación final en el puente del Día de la Madre del año 97, en mayo. Hubo una toma guerrillera en el pueblito de Venecia, que quedaba muy cerca de la finca. Elsa se había ido antes con el niño. Mario, cuando se enteró por radio de la toma guerrillera, pues se fue apresuradamente, creyendo que Elsa había quedado atrapada ahí, pero no, había llegado. Pero después de pasar ese puente allá, al salir de la zona, tuvieron un retén militar muy, muy extraño y muy exhaustivo. Y los militares hasta abrieron el motor del carro para ver el número del motor y exigieron que les dieran las direcciones, los nombres, las cédulas, los teléfonos, todo. Mario ingenuamente dio toda la información y ya viniendo hacia Bogotá, pues como que cayó en cuenta que ese retén era demasiado extraño, eso tenía otras intenciones, empezó a preocuparse mucho y tanto que empezaron a buscar cómo cambiar de apartamento en pocos días. Sin embargo, no tuvieron tiempo. A los pocos días, pues les llegaron a medianoche al amanecer y fue la masacre allí. Así a muy grandes rasgos, pues eso fue el recorrido de Mario. Mario, pues yo creo que muchos de ustedes los conocieron. Era una persona muy, muy simpática, muy descomplicada, muy alegre. Era muy recursivo para todo y arriesgado también. Entonces, por todo esto, también cuando fue formando ese grupo de amigos y cuando se retiró pues de la compañía, él siguió con unas formas religiosas y litúrgicas con sus amigos que le pedían bautismos para los niños y demás, y fue formando algo que se llamó la diócesis de Oriente, y los amigos lo reconocían como el obispo de Oriente. Era una forma religiosa muy abierta, muy ecuménica, donde tomaban textos de todas las religiones. Era muy, todo muy sentido, muy vivido. Perdón, ¿alguien está preguntando? No, es que hay Hay un ruido de fondo que no sabemos exactamente de dónde viene, como de golpes. Ya. Bueno, entonces, sí, pues yo siempre, cuando él me hablaba de la diócesis de Oriente, y hasta por ahí le tomaron unas fotos como vestido de obispo, con báculo, y yo siempre tomaba eso como en broma, yo creía que eran bromas, pero después después de que lo mataron y que los amigos más cercanos empezaron como a recordar todo lo que vivieron allí, pues yo llegué a la conclusión de que la cosa era mucho más en serio de lo que yo pensaba. Había realmente como unos ejercicios, una liturgia, unas formas religiosas ecuménicas
pero tomadas muy en serio, con símbolos muy profundos, muy bonitos y con mucha participación de los que estaban allí, ese grupo de amigos. Entonces, lo del obispo de Oriente, pues no era tan en broma, la diócesis de Oriente. Eh, la, la tesis de Mario, que la hizo sobre los problemas en el catolicismo colombiano, pues él recogió allí sus experiencias. Por ejemplo, con Mario estuvimos participando en muchos grupos de esa época que era después del concilio y después de Medellín. Por ejemplo, cuando terminó el grupo Golconda, fuimos muy amigos de los pocos que quedaron de Golconda y conformamos el grupo SAL, Sacerdotes para América Latina. Con él siempre íbamos a las reuniones y él... Perdóname, Javier, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Se apagó? Es que tuve que silenciar a todos para eliminar los ruidos. Ah, ya. Bueno, no, hicimos la tesis juntos con Luis Carlos Bernal, que en ese momento era profesor de teología, sobre la teología de la liberación, y ahí nos dimos a estudiar todos esos autores de la primera época de la teología de la liberación. Mario estuvo como haciendo análisis socioreligiosos en Barranca, en Cartagena, y todo eso lo incorporó en la tesis. Sí. Es bien interesante pues toda la relación que hace ahí entre todas esas experiencias, lo de Camilo, lo de Cartagena, lo de Barranca, lo de Villa Javier en Bogotá, en fin, esa fue su tesis. Su tesis en París, porque la tesis en teología la hicimos los dos juntos y fue sobre todo ese primer conjunto de teólogos de la liberación. Bueno, yo les he resumido demasiado una trayectoria que es muy rica, esa trayectoria de Mario, y que pues a mí me dejó muy destrozado cuando lo asesinan de esa manera, ¿no? De una manera muy cruel. Eso, las exequias de él fueron terriblemente concurridas, una multitud, una manifestación. Y yo creo que la muerte de él también se convirtió como en un símbolo de lo que era la represión en ese momento en Colombia. La inteligencia militar estaba como buscando golpear a grupos críticos, y entre ellos había escogido al CINEP. Ahí Elvira trae en el libro muchos elementos por ejemplo, declaraciones del general Bonet, directamente dirigidas al CINEP. El CINEP nos está estorbando, el trabajo de derechos humanos del CINEP nos está estorbando. Y bueno, ya sobre las investigaciones sobre la muerte, pues Elvira recoge allí en el libro elementos que se conocen, pero ¿qué es lo que ha trascendido a los expedientes? Ahí había un grupo de militares, de paramilitares que tenían una coordinación muy estrecha en esa época, que se reunían, era el momento de los hermanos Castaño, en una de las fincas de ellos en Urabá, pues se tomaban decisiones de a quién matar. Esas decisiones se recibían directamente de los militares. Ahí no hablan explícitamente de Mario y Elsa, pero sí del CINEP,
y no dicen a quién van a golpear en el CINEP. Ahora, yo tengo mi propia lectura de lo que pasó al final. Yo creo que el retén que le hicieron a Mario y a Elsa en la última ida a Sumapaz fue como el punto culminante de todo un trabajo de inteligencia y que seguramente digamos, todos los datos que recogieron sobre Mario y Elsa y sabiendo que estaban en el CINEP, los relacionaron con otros datos antecedentes que traían de muy atrás. Yo creo que incluso de Mario tenía la inteligencia militar muchos datos de cuando vivíamos en París, porque en París nos tocó también participar y fundar prácticamente un Comité Colombia de solidaridad con Colombia, que cuando nosotros llegamos a París era el momento del gobierno de Turbay Ayala. Ustedes recuerdan que el gobierno de Turbay fue aterrador y fue la masificación de la tortura en Colombia. Eso nos movió en París a acudir a unas reuniones con estudiantes colombianos que había en París y allí fundamos el Comité de Solidaridad con Colombia y ahí nos dieron pues un papel muy directivo a nosotros y ahí cuando Turbay hizo el famoso viaje a los países de Europa, pues nos tocó hacer muchas conferencias de prensa y en ese momento a Mario se le ocurrió hacer una huelga de hambre en una de las iglesias antiguas de París. Y seguramente allí la policía francesa, porque la conocimos muy de cerca en muchos episodios, lo reseñó. Y seguramente aquí tenían todo un dossier sobre eso. Después a eso se sumó todo lo que recogieron en Tierra Alta. Yo me hago esa película porque me tocó un caso en esa misma época. Ustedes recuerdan a Jorge Eduardo Serrano, cuando estaba en Cúcuta, lo amenazaron de muerte, le mandaron una corona mortuoria. En ese momento, el provincial Gerardo Remolina pidió una cita al procurador militar. Jorge estaba muy asustado y entonces el general Nelson Mejía, que ya murió, que era el procurador, le pidió a un soldado: mire, dígale a fulano que me mande el dossier del padre Serrano. Y a los 5 minutos el soldado apareció con un folder sobre Jorge Serrano. Y el general empezó a leer eso delante de Remolina y del mismo Jorge, y realmente ahí había cosas, pues, por ejemplo, las ollas comunitarias que él organizaba en Cúcuta con los desplazados de Venezuela, los que retornaban de Venezuela en ese momento, y eso lo tenían como algo subversivo, y también a colaborar con un grupo de Amnistía Internacional lo tenían como algo muy grave, subversivo. Entonces, con esa experiencia, si a Jorge, que tenía una actividad pues muy, podríamos decir, muy clerical, le tenían todo ese dossier. Yo creo que a Mario le tenían uno muchísimo más voluminoso. Y yo me hago esa película, ¿no? Si a Jorge le tenían esto, el folder de Mario era mucho más grande y ahí estaba lo de Tierra Alta y ahí estaba lo de París. Y cuando vieron en el retén del Puente de Mayo, en el retén del Sumapaz, que esto se sumaba a ese dossier, dijeron: esta es la persona, el chivo expiatorio para asustar a todos los investigadores sociales y para asustar a todos los defensores de derechos humanos. Y
y a grupos como el CINEP, y lo seleccionaron inmediatamente, y ahí se definió su martirio, ¿no? Entonces, sin embargo, las investigaciones no han llegado a ninguna verdad, pues se habla de que en las fincas de los Castaño, con órdenes de los militares, se decidió matar a ciertos líderes sociales, aunque no dan el nombre de Mario, dan el nombre de Eduardo Maña Mendoza, dan el nombre de Jaime, el Garzón. Jesús. Garzón, y de Jesús María Valle también, pero no dan el nombre de Mario, pero ya en la investigación, incluso el abogado Gustavo Gallona ha colaborado mucho, no se ha podido definir claramente las responsabilidades de esa muerte, ¿no? Todo ha sido evasivo, y me parece que, como a mí me tocó intervenir al comienzo, por ejemplo, con el problema del celador, que al celador también lo querían matar, yo veo que ahí se metieron muchas mentiras en todo ese expediente. Se desvió, por ejemplo, un celular que dejaron en el edificio la noche en que lo mataron. Ahora se lo atribuyen, primero se lo atribuyeron a un narcotraficante de Chía, después ahora se lo atribuyen a un miembro del grupo La Terraza de Medellín, y afirman que a él lo mató el grupo de La Terraza por orden, pues, de los Castaños y de los militares. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que Bogotá en ese momento estaba saturado de grupos de sicarios y que no tenían por qué traer un grupo de Medellín para matarlos. Y lo digo porque a mí me tocó algo parecido. Yo también tenía una sentencia de muerte con fecha precisa, y realmente yo supe que hubo ofertas de dinero a esos grupos de bajos fondos que abundaban, eran numerosísimos en Bogotá en ese momento. Entonces, creo que ese expediente está lleno de mentiras, y yo no creo en eso. Yo creo que la decisión la tomaron directamente los militares después de recoger todas esas informaciones del folder. Pero en Colombia la impunidad es casi del 100%, entonces ya conocemos eso de sobra, y yo no me hago ilusiones de que algún día se esclarezca perfectamente las responsabilidades de la muerte de Mario y de Elsa y de don Carlos, que era el papá de Elsa, que murió también esa noche allí. La mamá, doña Elvira, quedó herida, y la tuvieron que hospitalizar inmediatamente. Yo no creo que eso algún día se vaya a esclarecer. Esta justicia realmente en Colombia es nula. Me ha tocado, pues, multitud de veces llegar a esta conclusión, ¿no? ¿El hijo vive? Gracias, Javier, por este testimonio que pues enlaza perfectamente con el contenido fundamental del libro de Elvira. Entonces, Elvira, si tú quisieras comentar algo más y entramos a tu libro. Sí, pues Javier lo ha dicho, muchas de las cosas que contó Javier realmente están en mi libro. El libro lo que hace realmente es recuperar a través de entrevistas con la gente que conoció a Mario y a Elsa, la vida de ellos dos, ¿no? Entonces yo hice aproximadamente 40 entrevistas con muchísimas de las personas que los conocieron. Javier fue fundamental, no solamente porque me contó toda esta historia que ustedes escucharon y que está en el libro, pero también porque me ayudó a revisar, me dio documentación,
Me dio muchísima información que fue muy, muy útil. Pero yo quería, bueno, hablar un poco más del el formato del libro, la estructura del libro. Entonces, ¿cómo se escribe un libro que es de un tema tan sensible, de unas personas que muchísima gente los conoció? A mí me tomó mucho para poder encontrar la voz narrativa, ¿no? Y al final me decidí por hacer una crónica literaria, es decir, basarme en los hechos a través de todas estas memorias de las personas que los conocieron, de muchísimos documentos que rescaté del CINEP. El CINEP me ayudó muchísimo, de todo el proceso judicial que Gustavo Gallón me dio en la Comisión Colombiana de Juristas, de todas las cositas que pude encontrar de libros de Mario, de documentos, de la tesis de él. Aquí está la tesis de él, Conflictos en el Catolicismo Colombiano. Fue súper útil porque esta tesis es casi un documento autobiográfico que me permitió comprender mucho más su pensamiento, su filosofía, ir más allá de simplemente lo que, digamos, los hechos así nomás episódicos y reflexionar sobre cuál era su pensamiento, ¿no? Y el libro trata de reflexionar y de provocar al lector para que piense sobre este tipo de pensamiento que nos dejó Mario y Elsa también. Entonces yo diría que el libro toca muchos temas, pero desde una narrativa que se lee, que se puede leer como una novela, porque también tiene la ambientación, los diálogos, pues obviamente hay unas partes que son ficcionalizadas, porque no se podía totalmente ser completamente, digamos, una narración seca, ¿no? Entonces, varios de los temas que toca, entre otros, son el tema ambiental. Yo me metí muchísimo en todo lo que fue el trabajo que ellos hicieron con la reserva de Suma Paz, con todos los proyectos, con su filosofía, con su pensamiento. Yo, por ejemplo, analicé mucho que Mario tenía una visión ecosocial, es decir, él iba mucho más allá de qué es el ambiente o la ecología, sino cómo esta idea de la convivencia armónica del hombre con la naturaleza, que proviene pues de todas estas cosmovisiones nativoamericanas, pero también él se basaba en las teorías de Spinoza, Teilhard de Chardin, de todos estos pensadores, y él como que hacía esta visión, cómo cuidar la naturaleza. Y también obviamente le influyó muchísimo su trabajo y su conocimiento de Longomai, esta cooperativa de Francia con la que él también trabajó y se metió muchísimo. También investigué sobre qué era Longomai. Toda la información que encontré iba perfectamente con este pensamiento de él, y por eso él trató de aplicar lo que aprendió en Longomai en su trabajo en Sumapaz. Entonces ese es un tema fundamental del libro, el trabajo ecológico, el trabajo ambiental, que además me enteré y lo pongo en el libro, que ellos fueron fundamentales en la creación del Ministerio del Medio Ambiente cuando se hizo la constituyente del 91, en la creación de leyes de protección del medio ambiente, en la creación de Ecofondo y de muchas otras organismos de protección ambiental. O sea, que tanto el CINEP como la red de reservas de la sociedad civil se unieron para trabajar, para hacer leyes y para producir protección al medio ambiente. Eso fue una de las cosas que él y que su grupo de Sumapaz logró. La otra parte que destaco también en el libro es los proyectos sociales que ellos llevaron a cabo, que hicieron muchísimo. Perdón, yo me despido porque me están llamando para la otra conferencia. Gracias por Muchas venir. gracias, y como decía Bernardo, de pronto tenemos otra ocasión más larga para conversar sobre eso. Gracias, Elvira. Gracias, Javier. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Es el Día de los Derechos Humanos, hoy. Sí, exacto, sí. San Pedro Claver. Sí. Bueno, gracias. Buena tarde. Bueno, estaba diciéndoles que el otro tema son los proyectos sociales que tanto Elsa como Mario llevaron a cabo, ellos dos,
Elsa en la parte de los medios de comunicación, la opinión pública. Ella dejó algunos artículos y unas investigaciones que alcanzó a hacer con el CINEP muy valiosas con el tema de la opinión pública especialmente. Pero ella tuvo poco tiempo. Morir a los 36 años, pues obviamente no le permitió hacer todo lo que hubiera podido hacer. Y el otro tema, y es un tema que me interesa mucho, es el tema espiritual, porque Mario obviamente era una persona muy espiritual, que además su espiritualidad era una espiritualidad plural, que abarcaba todo, no solamente, digamos, las dogmas de la Iglesia Católica, porque precisamente él se peleó mucho con la Iglesia Católica, sino de una forma total, ¿no? Y él esto lo muestra mucho en sus escritos, en su visión del mundo, y es algo que me llama mucho la atención. Él, por ejemplo, habla del profetismo, y en su tesis de grado, él dice, ¿qué es el profeta? Y él propone que Camilo Torres fue una especie de cuasi profeta. Y entonces cuando yo me pregunto, ¿pero qué es esto de ser cuasi profeta? Y ser el cuasi profeta es la teoría del profeta dice que es aquella persona que tiene una vocación que convoca a los demás y que logra hacer como un grupo de seguidores aunque a ellos, pues, esta persona lo maten, es su dogma, su doctrina, su pensamiento continúa después de la muerte. Entonces, cuando yo vi que él escribió sobre Camilo Torres y analizó este tipo de profetismo, el cuasi profetismo de Camilo Torres, esto me dejó pensando mucho, porque yo digo, pues en cierta forma, lo que hizo Mario era una especie de profetismo, porque él hizo eso mismo. Él convocó alrededor suyo, él tenía una visión muy particular, él tenía una vocación de servicio y su legado permanece aún después de la muerte. La diferencia grandísima es que él sí hablaba de pacifismo total y en ese sentido, él también lo dice en la tesis, él se identificaba con la posición y la visión de Gandhi. Entonces, todos estos elementos fueron muy importantes para comprender su visión. Una cosa que yo encontré y que me pareció fundamental es lo que él escribió, que para mí refleja su filosofía de vida, que es el derecho a la herejía. No sé si ustedes han leído el manifiesto que escribió Mario, que es el derecho a la herejía. En este manifiesto, él dice que los herejes son como los profetas y menciona a varios de los profetas más importantes de la historia. Primero Jesús de Nazaret, después Esopo, el fabulador Esopo, muy interesante, me llama la atención. Giordano Bruno, Camilo Torres, Gandhi y Biófilo Panclasta. Estos son para él como los profetas heréticos emblemáticos, ¿no? Y dice que todos estos dejaron un pensamiento, dejaron una visión del mundo, dejaron algo que siguió después de su muerte. Y algo que me llamó mucho la atención, dijo, pero todos ellos no sobreviven porque los ortodoxos se ocupan de liquidarlos. O sea, todos estos profetas herejes fueron liquidados por el propio sistema donde ellos vivieron. Y como un anticipo a su propia suerte, dice, los herejes están condenados a morir porque su pensamiento es demasiado amplio para el sistema donde viven. Entonces era como también un anticipo de su propia suerte, porque él también fue liquidado de la misma forma. Entonces hay todos estos elementos que yo pongo en el libro, que escribo y que realmente pues me llama mucho la atención porque yo creo que también tienen que ver mucho con la filosofía jesuita. Esta visión plural, esta visión de compromiso social, esta visión amplia, esta visión que no se reduce a un dogma, digamos, o a una doctrina, ¿no? Entonces son parte de los temas que toco en el libro. Y por supuesto, el otro tema muy importante es la parte del esquema criminal, cómo es que ocurre este crimen y trato de investigar lo más posible. Lo que ya dijo Javier, no lo voy a repetir. Todo esto fue realmente muy calculado. Aparentemente fue
un plan criminal que se tuvo contra el CINEP, no era necesariamente ni siquiera contra Mario, digamos, o contra Elsa, pero que sí quería afectar al CINEP. Esa es una de las teorías y por supuesto esto tiene muchas variantes y todo eso, pero eso también está ahí, ¿no? Todo lo que fue ese esquema criminal que siguió el mismo patrón de otros crímenes que ocurrieron en esa época, que fueron también el de Jesús María Valle, que de ese crimen se sabe mucho más. Y ahí hay unos grandes personajes de la política que están muy comprometidos. El de Eduardo Umaña también, y el de Jaime Garzón. Y por lo que yo entiendo, Jaime Garzón y Mario se conocieron porque ambos trabajaron en Sumapaz. Entonces ahí hay muchos vasos comunicantes, pero también, como dice Javier, nunca se sabrá totalmente con seguridad de verdad quién dio la orden, por qué, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, pues mi libro, esos son los temas, digamos, que toca, y me parece que trato de llegar al fondo, no solamente de contar una historia episódica, anecdótica, sino de profundizar, de reflexionar, de provocar al lector para que piense, porque este caso es uno de tantos y es un caso emblemático, porque por todos los temas y por todos los puntos que están alrededor de ellos, ¿no? Pero el hecho es que esto sigue sucediendo y sigue vigente y sigue en este momento casi que el mismo esquema criminal es el mismo que opera para todos los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, todo lo que ocurrió en Colombia durante las protestas. Es otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como que nunca salimos de eso. Entonces, yo creo que el libro hace una reflexión y convoca a pensar sobre la realidad del país. Elvira, quisiera hacerte un par de preguntas. Tuve la ocasión, obviamente, de leer tu libro a fondo. El encuentro de Mario y Elsa, tu visión de la mujer de Elsa. Entiendo, por lo que hablé también con Javier, Mario murió como sacerdote. Él nunca escribió su carta de renuncia al sacerdocio. A él lo sacaron de la Compañía de Jesús, pero nunca escribió su carta de renuncia. ¿Cómo fue esa relación, un sacerdote, una mujer, en CINEP y tu visión de la mujer de Elsa? Bueno, lo que yo entiendo es que sí, Mario nunca firmó las dimisorias, esas famosas dimisorias que hay que firmar para salirse totalmente de la Compañía de Jesús. Y también entiendo que a él el provincial fue el que pidió la baja de él ante el Vaticano, pero de todas maneras Mario sí se separó de la iglesia. Es decir, él después de que llegó de Tierra Alta y que tuvo esa experiencia dramática de que mataran a su compañero Sergio Restrepo Jaramillo y que él vio el horror que se vivía en Tierra Alta y trató de que la Iglesia Católica hiciera algo por defender a los campesinos, a los indígenas, y no encontró el apoyo. Y todo esto, él se vino muy desilusionado de la iglesia, de su rol como sacerdote, y sé que cuando volvió a Bogotá, él se separó, él se fue a vivir a la Candelaria, se fue a vivir con unos amigos, o no me acuerdo si se fue a vivir solo, pero en todo caso tenía este combo de la Candelaria. Y en ese momento, él ya, digamos que en la parte, técnicamente ya no era sacerdote porque él dejó de ser, digamos, de operar de las funciones de sacerdote. Entonces él se separó de la iglesia y ahí fue cuando conoció a Elsa. O sea que él ya estaba separado de la iglesia cuando conoció a Elsa. Claro, Elsa era una mujer bellísima, era una mujer que muy inteligente, muy capaz. Ella es que ellos dos se encontraron y era como si hubieran sido hechos uno para el otro. Por lo que yo entiendo, Elsa era una mujer inteligentísima, bellísima, con una energía, con unas capacidades, con una fuerza. Y entonces, pues ella también fue como que, obviamente, lo hizo, ¿no?, temblar en sus cimientos y pues obviamente ellos se conocieron, empezaron a charlar, parece que no fue que fuera desde el principio que hicieron una relación, sino que poco a poco se fueron conociendo, se fueron entendiendo, se encontraron mucho en las capacidades de ambos, en el hecho de que Elsa
le llevaba la cuerda a Mario y Mario le llevaba la cuerda a Elsa. Ambos empezaron a trabajar en proyectos juntos. Ellos fueron a Sumapaz. Para Elsa, Sumapaz fue una cosa bellísima. Y pues ella también puso su granito de arena en todo lo que ambos lograron en sus proyectos. Entonces, ella yo creo que también fue, pues, que lo hizo también, bueno, en un momento dado, y lo cuento en mi libro, ella le da un ultimátum, porque parece que él no se decidía del todo. Esa ruptura de él con el sacerdocio fue muy fuerte, muy difícil. Esta fue una época en que él tuvo muchas conversaciones precisamente con Javier Giraldo, porque no se acababa de decidir sobre lo que iba a hacer con su vida. Y Elsa le puso el ultimátum, le dijo, o se decide o ya, o me voy. Y él pues no la dejó ir, y ahí pues ya se unieron como pareja y ya se dieron a conocer como pareja. Entonces, sí, pues eso es lo que, pero les pido que lean el libro porque ahí hay muchos más detalles y muchos más asuntos interesantes que leer. Está abierta la conversación con Elvira sobre toda esta hermosa y dolorosísima experiencia con Mario. Los que bien quieran, con mucho gusto. ¿Ya alguno ha leído el libro fuera de Bernardo o lo sabe del libro o nadie? ¿Carlos? ¿No? Les recomiendo. ¿Está en Amazon o no está en Amazon finalmente? Está en Amazon. Claro que sí, y está en la Librería Nacional y en la Panamericana y en todas las de Bogotá. Y si no está, me cuentan porque tengo que regañar al editor. El libro debe estar en todas partes, así que... No. Hemos ido 2 veces a la Panamericana Y a la Nacional no. y decidimos comprarlo por internet. Nos llega a la casa por internet, pero presencialmente no lo tienen ni exhibido. Ni exhibido. Y eso fue hace 2 días. Bueno, esa parte no la puedo controlar yo, definitivamente, lo siento, no sé, no, pero está bien que me lo cuenten para decirle. Creo que el libro se agotó y estaban haciendo otra edición, entonces por eso también creo que es porque ha tenido pues una buena acogida, gracias a Dios o gracias al tema o lo que sea. Mira, conocer al ejército. ¿Cómo? Conocer al ejército. Gracias al ejército, ¿será que me lo vetaron, lo censuraron? mira, ¿Es el nombre, por favor, del libro? El libro se llama Toma Paz. La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado. El prólogo lo escribió Francisco de Rux. Entonces, y como les digo, pues es una crónica que reúne la vida de ellos. Hay 2 partes en el libro. La primera parte cuenta la última semana de la vida de ellos, desde que los pararon en este retén, donde les pidieron todo y donde básicamente fue una advertencia, ¿no? Una advertencia total. Que estaban en peligro, fue la amenaza, ¿no? Fue el punto como donde ellos se dieron cuenta que estaban en peligro. Yo tengo una serie de preguntas, voy a inducirlas porque si no hay más, las digo. Dime. ¿Quiénes fueron tus mejores aliados y cómo te ayudaron en la consecución de la información? Wow. Primero la familia Alvarado, fueron los primeros, además porque tenía que tener la aprobación de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Iván, el hijo de ellos, fue fundamental. Él me dio el visto bueno. Él me ayudó a conseguir muchísimos contactos. Me dio muchas cosas. Las fotos que se encuentran en el libro, la foto de la portada, son de Iván Calderón Alvarado. Él se comprometió mucho con el proyecto y hemos seguido en contacto. Entonces eso fue fundamental. Muchas personas del CINEP, María Rosario Saavedra, por ejemplo, fue fundamental. Ella está por acá, yo la vi en algún momento. Ella está. me ayudó muchísimo, me dio muchos datos, me dio muchos contactos de personas. Así que como que una persona iba llevando a otra. También los amigos de Elsa, de amigos de la universidad, conocí a uno y me contactó con todos y ellos me dieron muchísima información sobre la parte formativa de Elsa y todo lo que ellos hacían durante su época juvenil. Y también Gustavo Gallón, Sergio Ocasiones, los de la Comisión Colombiana de Juristas,
me dieron una cantidad de datos, de expedientes judiciales, de videos. Yo me vi videos enteros de audiencias, por ejemplo, con Don Berna, con Salvatore Mancuso, en los que especialmente la audiencia donde Don Berna dice por primera vez que ese fue un asesinato ordenado por los Castaño y por el coronel Plazas. Entonces, eso fue muy importante. Y también como verlo a él, ¿no? Ver a Don Berna el descaro, la forma como habla de estos asesinatos, como que esto era lo que había que hacer, porque había que eliminar a toda esta gente. O sea, entonces esto me dio muchísimo estos datos. Entonces, mucha gente... después fueron saliendo más y más y más y más. Tuve un momento en que me abordaba la gente y me decía, yo quiero contarle un cuento, yo quiero. Entonces, hubo un momento en que tuve que decir no más, porque tal vez si todavía estuviera escribiendo un libro, ustedes todos me encantaría entrevistarlos para que me contaran una anécdota, un episodio, algo que hayan vivido con Mario, porque siempre habrá más, ¿no? Es imposible contar la vida de alguien y pues decir, ya, hasta aquí llegó. Pero yo creo que la semblanza de ellos está plasmada en el libro. ¿Y cuáles fueron las principales dificultades que tuviste? ¿Y de dónde venían? Yo creo que hay un poco de miedo del tema. El tema es un tema que es que puede ser peligroso. Hay personas que me advirtieron que podía ser un tema que puede despertar, no sé, a alguna gente no le gusta. Hay mucha gente todavía que piensa que por algo sería, ¿no? Que hay buenos muertos. Hay gente que ha dicho eso. Hay gente que ha dicho, son buenos muertos. Entonces eso, por supuesto, es un tema es complicado. Difícil, pues también la distancia. Yo no vivo en Colombia, entonces contactar a todo el mundo desde la distancia, lograr que nos pudiéramos comunicar, todos los aspectos de los problemas técnicos que pueden surgir, no poder hablar directamente con una persona, no es lo mismo. Yo quería ir a Sumapaz, por ejemplo, y nunca pude, fue muy difícil. Tuve la oportunidad en un momento, me invitaron los de la red de Sumapaz, pero no se logró porque era peligroso, porque no era muy seguro, etcétera, etcétera. Entonces, yo también, pues digamos, la parte de la escritura tuvo muchísimas facetas. Yo empecé a escribir desde una forma, lo cambié, volví de otra forma y hasta que encontré como la voz narrativa, ¿no? Como el esquema por el que podía funcionar la narración. Elvira, Dime. me interesa mucho saber cuál era la visión que Mario tenía de la línea ortodoxa de la iglesia. Eso tal vez lo saben ustedes más que yo. Pero en su tesis, que no la conozco, no la conocía. pues él es muy crítico, muy crítico. De hecho, yo sé que la tesis le causó muchos problemas con los provinciales y con los superiores en la época que la escribió. También sé, porque me contaron, que el superior de los jesuitas en el momento que él terminó la tesis y se graduó, le hizo jurar que nunca la iba a publicar. Entonces él dijo que nunca la iba a publicar y en realidad no la publicó en vida. Esta tesis se publicó en el 2002. La publicó, ellos tenían un grupo de amigos y creo que el grupo de amigos, Camilo Borrero fue el que publicó la tesis al final. Pero no es una tesis, o sea, realmente no está publicada en una editorial que se pueda conseguir y todo. No hay muy pocas copias. Camilo Borrero del CINEP me dio esta copia y me dijo que se la devolviera. Algún día se la voy a devolver. Pero la visión, sí, él tenía una visión que iba contra las ortodoxias. Él hablaba de las ortodoxias como estos sistemas monolíticos de pensamiento que no permiten otra visión o una apertura hacia las ideas. Entonces él, por ejemplo, era muy amplio en cuanto al tema religioso. El tema religioso, no sé si para él, no sé si suscribe a un dogma, a una iglesia, a una jerarquía, a unas leyes. Para él era amigo de todos, de los mahometanos, de los budistas, de los hindús, de los nativos, de las religiones de los nativoamericanos. Y tanto es así que en las exequias de ellos,
En la misa concelebrada también estuvo con con un maometano, un chamán amazónico, un budista, creo que fueron varios de representantes de otros credos. Entonces él era el tipo de persona que pensaba que la religión o la espiritualidad era más amplia que solamente un dogma. Eso es lo que él plantea, o por lo menos lo que trata de defender. Pero yo tengo que decir un recuerdo que tengo muy vivo, es que yo estaba en París cuando yo ya estaba terminando mi época en París, ya con hijos, casado con 4 hijos en París, todos chiquititos, y llegó Mario, nos contactamos y me invitó, creo que una de las primeras conferencias en el Club de París. Realmente fue espeluznante, es decir, que un joven latinoamericano llegara con mucho atrevimiento y realmente era un silencio absoluto de todos los señorones franceses y etcétera, que realmente causó mucho impacto, y a mí realmente me impresionó mucho la presencia de Mario allí. Yo fui compañero estricto de él, y verlo en ese plan ya en el Club de París fue impresionante. Pues una de las cosas que cuentan los que estuvieron con él en París es que él era el capellán de los colombianos y de los exiliados, que en esa época eran los exiliados de todos los países latinoamericanos que tenían dictaduras, ¿no? Entonces que él se iba hasta Londres, además, sin visa y todo, como que era una locura, y se iba para celebrar una misa por allá en un sótano, y lo único que hacía era ponerse una estola precolombina, ponía un cassette y daba así, celebraba la misa de una forma muy, muy, muy peculiar, ¿no? La forma como él digamos, identificaba que debía ser una misa, ¿no? Muy de su propia inventiva, digamos, ¿no? Y lo otro que también me ha llamado mucho la atención y también está en el libro, son los rituales. Él era una persona que creía mucho en los rituales. Además, desde este punto de vista, su visión antropológica, sociológica, muy de Durkheim y de todos estos pensadores, que pensaba que el ritual era la base, ¿no? Entonces, hay muchos de los que me hablaron, me contaron, siempre me contaban de algo que él hacía como un ritual. Por ejemplo, los bautizos, ¿no? Los bautizos para él era todo un ritual bellísimo. Y eso es algo que también cuento en el libro, como para él el bautismo tenía que ser con todos los elementos del agua, la tierra, el fuego, las velas, la lectura. Las lecturas era una liturgia plural, o sea, no era que fuera la Biblia. Él leía el Corán, leía los poemas nadaístas de Gonzalo Arango, leía, o sea, libros que encontraba así, pum, 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 y esa era la liturgia. Y después ponía al niño o a la persona que se fuera a bautizar y lo metía en una tina de agua. Y después le decía a todos los concurrentes que le dieran un nombre que tuviera un significado para él. Entonces el niño terminaba bautizado con una cantidad de nombres. O sea, una cosa muy linda, a mí me llama mucho la atención ese tipo de ritual y cómo él de verdad los llevaba a cabo. Y no sé ustedes, como personas que fueron jesuitas y religiosos, ven este tipo de adaptación, digamos, de las liturgias o de los rituales católicos a este tipo de inventiva de Mario. Si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, de compartir con él en alguno de estos rituales. Mira, yo quisiera decir algo. Elvira, muchas gracias por este trabajo tan serio que has hecho, esta investigación que realmente resalta pues y deja más clara en la historia la figura de Mario Bielsa, que pues son unas personas tan sumamente interesantes y buenas para el país, y que desafortunadamente esta gente pues de los paramilitares y la gente pues que los quiso sacar del camino, los mataron de esa manera tan despiadada. Entonces, no, pues magnífico tu trabajo. Ojalá el libro tenga mucha difusión para que esa memoria de Mario pues le sirva al país. Y como tú decías, esto siguen los problemas porque vemos todos los días que líderes sociales desaparecen, reivindicando causas sociales, entonces los van sacando del camino
y o sea que el problema sigue en toda su crudeza, y siendo pues Elsa y Mario uno de los principales caídos en esa batalla. Mira, yo a Elsa sí no la conocí, no tuve la oportunidad de conocerla, pero sí fui muy compañero de Mario durante algunas etapas. Los dos hicimos teología juntos y como contaba ahora Javier, fue la época del concilio, entonces en que se dijo pues que la iglesia era para servir al mundo, servir a las comunidades, estar con la gente, y entonces vivíamos en seminarios grandes. En ese momento teníamos las eclesiásticas de los jesuitas en Chapinero, y entonces a varios nos dio por irnos a los barrios para estar más cerca de la gente. Y así entonces en 2 ocasiones viví en 2 comunidades distintas, una en el barrio Simón Bolívar y otra fue en un barrio como en La Soledad. Entonces con Mario, Pachito de Rú, Javier, Isidro Pérez, un español, Carlos Alberto Londoño Nicos, Pacho de Rú. Entonces formamos una comunidad y entonces se trataba de que no le costara a la comunidad. Entonces nos encontramos que en la casa Gaitán, que ha querido, donde vivió Jorge Eliezer Gaitán, el gobierno fue comprando todas las casas de esa manzana para hacer todo un centro de estudios y una biblioteca en homenaje a Gaitán. Cuando habían comprado una de esas casas, pues las tenían vacías y nos enteramos y nos dijeron, pues si quieren váyanse a vivir allí gratis y cuidan la casa. Y la casa era verde. Entonces allá nos fuimos y entonces por eso se llamó la Casa Verde. Con Ricardo Lucio también. Entonces fue un grupito muy chévere de amigos y que compartimos unas experiencias magníficas. Ahí nos tocó pues conocer muy de cerca a Mario y ver un hombre de un corazón grandísimo, un hombre bueno, un hombre donde cabía todo el mundo, ¿no? El rico, el pobre, el extranjero, el católico, el musulmán, todo el mundo cabía allí. Eso. Era un hombre que abrazaba al mundo, abrazaba a la gente, simpático, donde llegaba inmediatamente hacía amigos y era amigo de todo el mundo. Se hacía querer en todas partes, chistoso, alegre y un hombre sin barreras, sin límites de pensamiento. Era un hombre como abierto a todas las ideas, un hombre universal, un hombre comprensivo. Por eso, en cierta forma, a veces lo tildábamos de anárquico, pues porque como que para él no había leyes, ni barreras, ni nada, y todo servía para la causa. Cuando se fue a Francia, pues se les escapó a los provinciales y no sabían cómo enlazarlo y volverlo a traer a Colombia. Y el hombre andaba por ahí en sus estudios y en sus cosas, y sumamente independiente, ¿no? Pero siempre pues enfocado en una búsqueda de la verdad, en un continuo buscar, un hombre siempre buscando la verdad, un caminante de la verdad, siempre buscando nuevas ideas, abierto a todas las ideas. Muy interesante Mario. Y por lo mismo un hombre muy sensible, y pues muy sensible a la pobreza y a la miseria de la gente y a todos los problemas sociales. Entonces fue un hombre de una gran sensibilidad social con el pobre, con los marginados, con los barrios pobres. Entonces por eso su vida se fue inclinando hacia eso. Y en esta búsqueda de lo social, pues entonces se fue distanciando mucho de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y no solo él, sino todo nuestro grupo, ¿no? de la jerarquía como tal, pues siempre es como muy ligada al establecimiento, a la ortodoxia, al país tal como había funcionado hasta ahora, pues, y no habiendo sido, pues, profetas de un cristianismo, de un evangelio que buscaría una mayor justicia y una mayor equidad para todos. Entonces, eso a Mario lo fue distanciando mucho de la jerarquía eclesiástica y siempre se separó de ello, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en teología tuvimos unos brillantes profesores como fue Carlos Bravo, que era un biblista
sensacional, con una visión del cristianismo maravillosa que nos cautivó a todos, y entonces eso nos conservó a muchos la fe y con una interpretación más libre y más esencial, ¿no? No tanto dentro de las cánones, digamos, eclesiásticos e institucionales, sino como más a la esencia de las cosas, al amor, a lo profundo del evangelio, al servicio. Entonces, eso fue muy bonito. Y entonces Mario, sí, como tú decías, por ejemplo, fue significativo en el entierro de él, que fue sumamente conmovedor, todo el mundo llorando, eso fue impresionante. Había pues el imán de los musulmanes, estaba el pastor, había como de 5 comunidades, porque Mario tenía relaciones muy buenas con todos ellos, tratando de unir la gente, la espiritualidad, la ética, ¿no? De salvar todo lo espiritual en el mundo, no importando cuál fuese la religión del que la tuviera. Entonces, él era un hombre que buscaba la unidad en todos esos, en ese sentido, y en esa búsqueda fue religiosa. Entonces, sí, un gran recuerdo de Mario, un gran ser humano, y fue realmente muy triste pues que lo hubieran quitado pues del caminar aquí junto con todos nosotros. Entonces, de nuevo, Elvira, muchas gracias por este trabajo para recordarnos a todos la existencia de Mario y de Elsa y su mensaje tan bonito de amor a la humanidad, de inclusión y de búsqueda de la justicia. Pues gracias, Alberto, de verdad me da mucho gusto. Además, volverte a ver, mucho gusto. Y pues tengo que decir que para mí fue muy útil, porque obviamente sin conocer a Mario, ¿cómo puedo poder describir a una persona? Pero para mí fue muy útil el conocimiento de los jesuitas que estuvieron cerca de mi formación, tanto en el colegio, porque aunque no era un colegio jesuita, vivía rodeado de jesuitas. Siempre venían los jesuitas allá al colegio a darnos los retiros, las convivencias. Entonces yo crecí muy influida. Y pues en la universidad obviamente conocer este tipo de pensamiento jesuita y de visión amplia. Yo estaba en los 70s, que era pues me acuerdo las películas que veíamos, me acuerdo los movimientos que hacíamos, me acuerdo las misas que eran todas al aire libre, tranquilas, relajadas, o sea, no era la cosa, digamos, muy oficial, muy formal, sino todo lo contrario. Fue una época que hubo mucha apertura a las ideas, a la mentalidad, entonces... Ya no la conocen. Entonces, me parece que eso me ayudó mucho a poder entender el pensamiento de Mario, porque era eso mismo que yo viví también, digamos, con las personas, con los profesores y los jesuitas que me rodeaban. La Facultad de Comunicaciones también era muy amplia en su visión, y el padre Joaco, el padre Jorge Uribe, Gabriel Jaime, bueno, muchos, me acuerdo que hubo muchas convivencias, muchos foros de discusión que me ayudan ahora cuando escribo a pensar. Mario era un producto de este tipo de pensamiento, entonces eso me ayudó mucho. Sí, Esmeralda, muchas gracias, Elvira. Muchas gracias, Alberto, también por todos tus comentarios. Escuchemos pues a Esmeralda y sigue después de ella Pélico. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder expresar sentimientos y pensamientos. Nada organizado, sino desde el corazón, muy espontáneo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el CITA en el CINEP del año 91 al 96. Las dos estábamos vinculadas en el proyecto de comunicación. Y quisiera pues como comentar un poco ese papel, ese perfil de ella como profesional, ¿no? O sea, siempre como esa preocupación de la articulación entre la comunicación y el desarrollo social, porque siempre se había pensado que la comunicación era nomás lo mediático, y Elsa tenía mucha claridad sobre cómo la comunicación se articulaba con la educación, con el cambio social, ¿sí? Y con una propuesta pues de comunicación política que construyera también un sistema democrático en la sociedad. Entonces, en esa medida nos encontramos y fue una excelente compañera de trabajo. Tuve la oportunidad de hacer varios trabajos también en terreno con ella cuando
organizamos la red de radios comunitarias en la costa, entonces nos tocó viajar por comunidades lejanas en unas condiciones bastante complicadas, y me llamaba mucho la atención de Elsa que nunca perdía la compostura, que no perdía la alegría, tuviéramos o no tuviéramos agua para bañarnos, ella siempre lo vivía con mucha alegría, ¿no? Entonces quisiera destacar en eso, siempre con energía, con ánimo. Luego estuvimos en el Valle del Cauca, en el Inca, acompañando también algunas de las actividades de comunicación que tenía el proyecto de los jesuitas allá. Y para mí fue una experiencia maravillosa, o sea, encontrar una persona con muchas capacidades, con sensibilidad social, con una preocupación por la comunicación, puesta al servicio pues, del desarrollo de esas mayorías o a veces minorías, no sabe uno muy bien, de personas en unas situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, realmente fue maravilloso para mí, me dolió mucho la muerte de ella. Estábamos trabajando juntas porque las dos nos retiramos, con un mes de diferencia nos retiramos del CINEP, pues había ahí una situación un poco tensa con en paz descanse el padre Gabriel, y Elsa también estaba ya un poco cansada, y coincidió también con que yo me iba a hacer mi defensa de mi tesis de maestría en el Brasil, después hice el doctorado. Entonces me llamaron de la Fundación Monserrate para trabajar en una especialización que había de educación en familia, para trabajar con las profesoras en todo el tema de la educación para los medios, ¿sí? Entonces yo la propuse también a ella, y estábamos trabajando, pues trabajamos juntas en 96, ¿sí? Parte del 97, antes de la muerte de Elsa, y recuerdo con mucha tristeza que ese fin de semana teníamos dos destinos diferentes. Ella había ido a dar un curso a otra parte del país y yo a otro, y teníamos que corregir las calificaciones, y ella había llegado con una gripa terrible y me dijo: Villeguitas, reunámonos el lunes. Yo le dije: no hay problema, está bien. Tenemos todavía tiempo para entregar calificaciones, cuando recuerdo una llamada que me hicieron muy temprano, 4 de la mañana o 5, Alfredo Ferro, y después me llamó el padre Jorge Julio Mejía a contarme lo que había pasado, y pues yo quedé desolada. Luego pues ya conversé con Rosario Saavedra, que era muy cercana a Mario Calderón y que también nos está acompañando, y es un golpe del que es muy difícil reponerse, ¿no? Y en la segunda cosa que quería hablar era de la relación de Mario y Elsa, ¿no? O sea, a veces la vida pone a dos personas, a dos almas para que se encuentren, y hay unos elementos ahí que a mí me parecían bien interesantes, que era la irreverencia inteligente, porque hay una irreverencia que a veces no es inteligente, que no le aporta a las sociedades, pero cuando la irreverencia es inteligente, cuando es capaz de cuestionar, ¿sí?, estructuras sociales, políticas, ideológicas, que no contribuyen a que el mundo se mueva y a que acepte los retos y los cambios, pues ahí no tenía sentido. Y en el caso de ellos era una irreverencia interesante, porque Elsa también era bien irreverente. Era irreverente. Con mucha sutileza, con mucha diplomacia, con mucha dulzura. Entonces creo que ellos dos se encontraron en un momento interesante de sus vidas. Elcita me decía que él era su gran amor, ¿no? Que siempre había sido su gran amor. Después algún día Elvirita creo que nos dijo, Elvira, la hermana de él, nos dijo a Rosarito y a mí en algún momento eso mismo, ¿no? Y yo dije, sí, realmente Elsa lo amaba profundamente, ¿no? Y también le alaba las orejas, ¿no? Porque ustedes me disculparán, a veces los jesuitas por esa formación o deformación, ahí me perdonará Gabriel Jaime, que han tenido, que a veces hay un ego muy grande, o que hay machismo, o que siguen a veces pensando que son el centro, y que la vida comienza y termina con los hombres, y resulta que no es así. Y Elsa lo tenía muy claro, y a mí me tocó muchas veces como ser testigo de las tensiones, pero eran unas tensiones muy bien manejadas, y cómo Elsa también le iba poniendo ciertas pautas a Mario para decirle: mira, resulta que las mujeres también, y eso que Mario era un open mind, ¿no? Era un hombre interesante, inteligente, pero de todas maneras esa formación en estas sociedades, ¿sí?, donde el androcentrismo sigue tan presente. Entonces creo que para él fue un gran aprendizaje encontrar a una mujer como Elsa. Y por supuesto que Mario rompía corazones, ¿no? Porque
a donde él llegaba también él tenía un magnetismo y entonces las damiselas quedaban muy prendadas de él y Elcita también estaba ahí atenta y si Mario hacía alguna bobería, nada serio, pues Elsa le daba una lección, ¿no? que él aprendía. Entonces creo que fue una pareja que se encontró, que la vida los juntó, que el universo los juntó, que las almas gemelas, como dicen algunos, y se amaron profundamente, ¿no? Y lo que fue Iván, el nacimiento de Iván para ellos, y cuando Elsa pues lo llevaba al cine y me pedí el favor que se lo mirara mientras estaba ella haciendo alguna vuelta, y Mario tan amoroso con su hijo, creo que Rosarito Saavedra también nos podría compartir de lo que fue esa experiencia. Yo lo sigo teniendo muy presentes, por supuesto, mi gran amiga siempre pues fue Elsa, ¿no? Y yo había estado trabajando en la Javeriana, fui comunicadora social, compañera de Elvira, compañera de clase, trabajé muchos años con Gabriel Jaime, con Juaco, Fuimos compañeras de rumba también. Sí, de todo. En comunicación social, en la emisora con Gabriel Jaime, en lo que se llamaba consultorías universitarias, que nadie en esa época hablaba de comunicación popular participativa y para mí fue una cosa muy interesante porque fue el camino que yo seguí y fue muy interesante ver las dos visiones de la universidad y del CINEP y encontrar personas que me alimentaron en mi espíritu y creo que especialmente Elsa fue para mí una luz importante en el camino. Gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Además, qué gusto volverte a ver tantos años. Y Qué bien. Profesional. Pero quiero, Esmeralda, qué bueno. Perico. Bueno, Elvira, sigue. Sí, no, quería hacer una precisión. Entonces, realmente, como dice Esmeralda, la novela realmente se lee como una historia de amor. Si ustedes quieren leer, ese es el punto principal. La historia de amor atraviesa toda la narrativa realmente, cómo se conocieron, cómo trabajaron, cómo hicieron. Y obviamente yo le doy mucho realce a la parte de Elsa y de la comunicación. Hay todo un capítulo dedicado a la parte donde ella encuentra esta vocación con la comunicación social, con la opinión pública, y un gran artículo que escribió ella que a mí me sirvió muchísimo, que es el de La paz en la espiral del silencio. Es un artículo extraordinario, es lo más profesional para una persona que todavía estaba en formación. Me llama tanto la atención porque ella pudo anticipar muchas de las cosas que después se vieron de lo que ha pasado con la opinión pública en el país, que está totalmente coartada y amordazada en este momento, pero ella de verdad es un artículo tan bien escrito, tan contundente. Entonces yo también me refiero mucho a eso porque además comprendo la visión de que ella tenía de la comunicación, como dijo Esmeralda. Muchas gracias, Elvira. Perico, adelante. Libera tu micrófono. Bueno, no, mi intervención solamente es muy breve. Yo quería evocar, pues Mario fue compañero mío estricto también, de estudios en la compañía, desde los comienzos de nuestra vida como jesuitas. Y yo tengo mucho recuerdo específicamente, además de todo lo que se ha dicho, de su buen humor. Él era un hombre de un humor absolutamente fino y espontáneo. Y quiero evocar simplemente cuando él, a mí se me ha quedado grabado esa frase de Mario, cuando a él lo suspendió el cardenal Rebollo Bravo, después, como sacerdote. Creo que después le volvieron, no sé, volvieron a emitir, le volvieron a dar las licencias, pero él estuvo suspendido junto con otros como sacerdote cuando celebraron una misa en el Parque Santander, ahí en Bogotá, al lado de la iglesia de San Francisco y del Banco de la República, con motivo de una huelga de trabajadores, y él se puso, él y otros se pusieron pues de parte de los trabajadores, y entonces él celebró una misa, o celebraron una misa ahí en el Parque Santander, y eso generó la furia de Rebollo Bravo. Y entonces el comentario de Mario fue: oiga, ese recaca de raca nos suspendió. Rebollo Bravo, recaca de raca. Entonces él inmediatamente le sacaba punta a todas las cosas de ese humor.
yo guardo muy buenos recuerdos de Mario como compañero. Yo era de otro grupo, que también fue un grupo pequeño de los que estudiábamos teología, pero éramos la Casa de Sempro. Recuerdo que estábamos relativamente cerca, las casas de Sempro y la casa la Casa Verde, que ha evocado Javier, y donde estaba Alberto y otros. Entonces, pues, eso quería evocar simplemente el buen humor de Mario, que es uno de sus gratos recuerdos. Gracias. Gracias. Gracias, Federico. Pues mira, aquí hay una persona que está pidiendo que Rosario nos cuente su experiencia. Y luego sigue Jaime. Jaime. Buenas tardes. Elvira, quería hacerte una pregunta. ¿Tu libro va a estar en la Feria de España? No, gracias. En este momento sería un insulto que me invitaran a la Feria de España por lo que acaba de pasar. Pero no. Pero no sé si va a estar. Realmente no sé si la editorial tiene algún stand. No, desafortunadamente. No. Okay, pero estuve en la Feria del Libro de Bogotá. Ahí sí estuve. Rosario. Bueno, perdón, es que al tratar de entrar resulté saliéndome. Pues después de todas estas cosas maravillosas que se han dicho y del excelente libro que tuve la oportunidad de leer y de comentar también con Elvira y de escucharla en muchas de sus entrevistas, pues lo que quisiera comentar es que después de la muerte de Mario y Elsa tan brutal, he podido establecer un vínculo de amistad muy profundo con Iván, con Elvira, la mamá, y con doña Elvira, la abuela. Y para mí eso ha sido muy enriquecedor porque precisamente con Javier Giraldo tuvimos que decirle a Iván cuando ya estaba un poco más grande y tenía la capacidad de digerir un poco todo lo que le había sucedido. Entonces fue Javier aquí en mi apartamento el que le contó todas las cosas. Nos tocó, pues yo vivo enfrente de la Quebrada La Vieja, nos tocó salir a la Quebrada, hacer una caminata larga porque a él le dio una jaqueca muy fuerte. Javier estaba muy preocupado de verlo, pero él me decía, ya Iván tiene también la edad de poder comprender todo lo que sucedió y vivir con esta situación. Y desde ese momento también yo creo que Iván ha tenido una evolución muy interesante, pues primero estudiando sociología, luego ahora economía con su máster, pero también como vinculándose con todos los hijos de las víctimas de todas las tragedias en Colombia. Entonces eso me parece que ha sido muy interesante. Y doña Elvira pues ha sido una mujer muy valiente, muy fuerte, digo doña Elvira la abuela, pero que de todas formas pues ella habla un tema que lo trata mucho Pacho de Rú en toda esta Comisión de la Verdad, y es el tema del perdón. Ella dice, Rosario, yo nunca podré perdonar a los que mataron a mi niña, a los que mataron a mi viejo y a mi yerno, y a pesar de que en algunas ocasiones me ha llevado a psiquiatras, pues lo único que puedo decirles es que no los voy a perdonar y nunca los voy a perdonar. Entonces es un poco como esa idea real de que el perdón no se puede obligar a nadie a perdonar y que esta es parte del conflicto que vivimos los colombianos también, porque hay amargura y hay resentimiento y no se puede pasar fácilmente. En el caso de Iván, yo lo veo a él pues muy maduro, pero sin embargo también veo que los medios de comunicación, sobre todo cuando son los aniversarios de Mario, lo llevan un poco a presionarlo a que hable del perdón, y yo pienso que en el fondo él también tiene todavía mucho tiempo, mucho camino para recorrer en esa situación que vive, y bueno, es importante que se haya también vinculado con el Sumapaz, pero creo que él también llega su dolor muy fuerte y no es fácil la situación que él vive. Él no quisiera que lo vean como una víctima, pero sin embargo, pues el contexto en el colegio y también en la sociedad lo han tratado en muchos casos como la víctima. La víctima del closet, que como lo dice muy bien Elvira, no fue realmente en el closet, nunca estuvo, y eso fue un mito que se creó
a raíz del asesinato de ellos. Eso sería lo que tendría que compartir con ustedes un poco de la vida actual. Y bueno, y Mario fue mi compañero de trabajo en los últimos años en el CINEP, compartíamos oficina y pues siempre lo recuerdo con gran cariño, y además una cosa muy dramática fue que me tocó por las circunstancias en que estaban todos en el hospital, también acudiendo a doña Elvira. Me tocó, no sé, no me acuerdo la razón, pero ir a la funeraria y escoger el cajón de Mario, de Elsa y de don Carlos. Y bueno, yo me pregunté qué sería lo que Mario escogería para su muerte. Escogí lo más sencillo, que era lo que correspondía un poco a lo que siempre sentí de él, la sencillez y digamos lo que ya han dicho todos ustedes, ese afecto tan grande por los más pobres, por los más frágiles. Y como teólogo de la liberación tuve mucha oportunidad también de hablar con él y de sentirlo muy cerca, porque parte del trabajo que hizo fue sobre Barranca Bermeja y en esa época yo estaba allá. Lindo testimonio, Rosario, igual al de Esmeralda. Ustedes son fuentes primarias para Elvira Sí. de este libro. Qué maravilla. Perico quería adicionar algo. No, bueno, ahorita que acaba de mencionar, gracias Rosario, que acabas de mencionar a Pacho de Rú, pues estamos concretando una charla de Pacho en este espacio de tertulia, que probablemente sea para el 21 de octubre, el jueves 21 de octubre, sobre la verdad en la construcción de la paz. Yo ya hablé con Pacho me dijo que podía después de mediados de octubre, pero todavía no me ha confirmado. Yo ya le puse la fecha posible, hemos estado hablando con Jorge Luis sobre eso, ayer hablábamos sobre eso, yo ayer llamé a Pacho, de manera que esperemos la confirmación de Pacho. Ojalá, de todas maneras se le estará indicando a todos los interesados dentro de este programa pues, de tertulia. Sería el jueves 21 a las 3 de la tarde. Muchas gracias, Perico. Elvira, adelante. Yo, bueno, quería comentar sobre lo que dijo Rosario, que fue gran colaboradora para este libro, no solamente también de darme su testimonio, su ayuda, sino que también leyó después de que ya estaba en manuscrito para que me hiciera las correcciones y no fuera a decir algo que no era. Así que le estoy muy agradecida, pero sobre lo que ella dijo sobre Iván, es verdad, en el libro hay una entrevista con Iván ese es el último capítulo, ¿no? Un poco como qué pasa hacia el futuro, ¿no? Él como representando el futuro, pero me di cuenta, lo que dice Rosario es verdad, él no quiere ser visto como una víctima, él no quiere ser visto como el niño del closet, ha sido un proceso de crecimiento muy difícil, crecer y enfrentarse a la vida y descubrir que él es el niño del closet, que en el colegio, que en muchas partes, cuando saben que él es el hijo de Mario Calderón y Elsa Alvarado, inmediatamente usted es el niño del closet, tiene que ser un estigma horrible, ¿no? Y entonces él es muy vulnerable a eso y obviamente ahora ya es una persona madura, ya es una persona que ya enfrenta mejor, pero yo sé que todavía le cuesta mucho, muchas cosas alrededor de la memoria de sus padres. Entonces sigue siendo... yo también me he hecho amiga de él, nos hemos vuelto cercanos, me ha ayudado mucho, pero también me doy cuenta de esa vulnerabilidad que él tiene todavía hacia haber crecido con la memoria de alguien que no conoció y que todo el mundo le dice lo maravillosos que eran sus padres, ¿no? Entonces sí, esa parte también está en el libro. Y ahí sí, todos tenemos que leer el libro porque de verdad es una maravilla. Muchas gracias, de verdad, Elvira. Gracias. Yo tengo una pregunta adicional hoy, que es el Día de los Derechos Humanos. A mí me conmovió supremamente el libro. Yo terminé en silencio y me encerré aquí en mi cuarto como una hora, pensando en todo lo que encontré aquí. ¿Cuál es el legado que tú consideras, Elvira, fundamental de la vida de los dos? La muerte de Carlos fue accidental, pero ¿qué nos quisieron decir con su vida estas dos personas tan de cerca que tú descubriste documentalmente y por medio de entrevistas? Uy, qué interesante. Yo creo que
La esperanza. Yo creo que hay una posibilidad de la esperanza de cambiar, de transformar algunos esquemas que siguen tan latentes, tan arraigados en nuestra sociedad colombiana, que no cambian, ¿no? Que sigue, o sea, yo estoy pensando en hace 30 años, hace 40, hace 50, como que nunca, no cambian. Y el hecho de que alguien se atreva a cambiar, de alguien a transformar algo, además que no era ni siquiera desde la política, ¿no? Ellos, ninguno de los dos fue político, ni estuvo metido con ningún grupo, ni con ningún movimiento, ni con nada. Ellos simplemente trabajaron por la paz, por la naturaleza, por la convivencia, por los pobres, por los necesitados, por el medio ambiente, por el agua. Y que todo esto quede truncado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además, ¿a qué daño le hacían ellos a quién? Y este es un poco, pues el legado es, yo creo que sigue siendo, que es mirar la vida de ellos como esta esperanza que sí podrá algún día cambiar Colombia, podrá algún día haber otro tipo de pensamiento, podremos cambiar los esquemas, transformar algo de lo que está pasando, que parece que es inamovible, no monolítico, pero hay muchas personas que ellos dejaron un pensamiento, dejaron un legado, y muchas personas que piensan como ellos, o que podemos pensar en esta posibilidad de, por eso, de una utopía posible. Por eso el libro es La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado. ¿Es posible? ¿Esta utopía sería posible? Este se volvió como un lema después de la muerte de ellos, ¿no? Una utopía posible. Yo creo que podemos seguir buscándola, no sé cómo, pero yo creo que está vigente, está ahí. Y en ese sentido, por eso cuando yo digo que ellos fueron como profetas, es porque ellos dejaron un legado que sigue vigente hasta ahora. Elvira. Adelante, Vicente. Quería Luego, Goyito. preguntarte, antes dijiste, Elvira, que seguían las cosas igual, esos esquemas y esos hechos de asesinatos, etcétera. Quería preguntarte en qué se parece y en qué se diferencian antes del proceso de paz y después de la firma del acuerdo de paz. Wow, es una pregunta muy difícil. Yo no tengo un conocimiento tan cercano. Yo lo único que sé y que veo es que en Colombia siguen matando a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, a los defensores del ambiente, de los páramos, de la vida, a cualquier persona que haga un trabajo comunitario. ¿Y quién los mata? ¿Y quién responde? ¿Y qué pasa? Mataron a uno, mataron a otro, mataron y sigue igual. ¿Y quiénes los matan? ¿Quiénes? Y para mí el esquema sigue siendo el esquema de la intolerancia ante un pensamiento diferente, ¿no? Yo no quiero poner aquí nombres de quién exactamente porque no soy la persona más adecuada para hacerlo, pero el esquema sigue siendo el mismo. Yo creo que no ha cambiado. O sea, que se llame guerrilla, que se llame paramilitar, que se llame el Clan del Golfo, que se llamen las disidencias de las FARC, no importa quién, es el mismo esquema. La intolerancia es lo que está debajo de todo esto. Goyo, adelante. Gracias, Elvira. Elvira, muchas gracias. Saldré a conseguir el libro y a leerlo. La única cosa que quisiera saber es, ¿la gente del Sumapaz ha seguido algo de lo de ellos? No estoy muy segura, no te sabría responder. Yo sé que las personas que yo entrevisté, que trabajaron con Mario y Elsa, que fueron parte de la reserva de Sumapaz, siguen vinculados, han hecho cosas. Después de, digamos que en los 90s ellos terminaron proyectos que estaban haciendo, pero en este momento realmente no creo que estén tan vinculados. Creo que los hijos de ellos han hecho como un nuevo movimiento. Y por eso Iván es el que me ha contado que trabaja con algunos de los hijos de los fundadores de la red de Sumapaz, de la reserva de Sumapaz, pero no sé qué tanto están trabajando en este momento. No te podría decir con certeza, la verdad. Luis Arturo, adelante. Libera. Primero que todo, agradecerle a doña Elvira, a doña Rosario,
a todos los que nos han puesto de presente esa alma tan hermosa, de la cual solo su sonrisa era devastadora, ¿no? Era provocadora. Él era un hombre de una capacidad de influir con solo mirar y sonreír. Así lo recuerdo yo. Y ustedes han logrado eso, que vuelva a recordar esa imagen, ¿no? En cuanto a la pregunta que acaba de hacer Vicente, pues la respuesta está dándose. Inclusive Pachito de Rúa ha estado tratando. Y María Jimena Duzán tiene en este momento, tiene unos videos que yo los recomiendo. Entren para donde muestra las lógicas de nuestra violencia. Y yo recomiendo eso porque es muy bien hecho. Esos videos de María Jimena Duzán en YouTube se pueden conseguir. Y hay un aspecto que la intolerancia no es simplemente un sentimiento espontáneo. La intolerancia es infundida en mentes dispuestas a ser intolerantes. Y los militares nuestros fueron educados por los Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría y se creó lo que se llama la teoría del enemigo interno. Tantos Elvira como yo estamos seguramente en los dossiers actuales por nuestros comentarios, por simplemente un like que uno dé en YouTube o en Facebook, a uno lo perfilan. Existe eso actualmente. El ejército colombiano perfila. Y con esa misma mentalidad existe un enemigo interno que representa de alguna manera el comunismo internacional. Lo que yo veo otra cosa es que la prensa, si no es alternativa, la prensa cuando no es alternativa, está obviamente representando intereses económicos y los intereses económicos se sienten en peligro siempre con la palabra comunismo, castrochavismo, mamertismo, populismo de izquierda, todo eso, que son simplemente palabras sábanas de fantasma. Simplemente son palabras blancas que se montan sobre la cabeza de alguien para que alguien desde la sombra, que llame Águila Negra, que se llame como usted quiera. El nombre es lo de menos. Nadie sabe quiénes son las Águilas Negras, pero están en todas partes. Nos están escuchando en este momento. Nos están perfilando en este momento. Y si ellos deciden acabarnos a uno de nosotros, nos acaban, porque están en todas partes. Entonces uno se pregunta, ¿quién está en todas partes? ¿Está la Iglesia Católica? Sí, tiene ese poder. ¿Está el ejército? Tiene ese poder. Y por eso, pues, cualquiera puede disparar. Pero lo que más me preocupa es que nosotros, en nuestras mentes, disparamos primero cuando justificamos la muerte del que no comparte con nosotros los sentimientos o la ideología. Somos nosotros. Cuando decimos, por algo será, estaría cogiendo café. Algo de vida. Hay muertos buenos. Es ahí donde nosotros aceptamos, cuando aceptamos eso, que hay muertos buenos, cuando aceptamos que es posible la muerte del otro. Yo siempre digo, la muerte del otro es posible porque yo lo maté en mi corazón primero. Y todos los colombianos, por lo menos una mayoría muy grande, piensa que qué bueno cuando... Yo me doy cuenta, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Se enferma de cáncer un político de izquierda. Y hay gente que le desea que ese cáncer se lo lleve.
Y muchos dicen, y el mismo cáncer ataca a alguien de otra corriente y oran por él, hacen una cadena de oración. Los mismos que hacen una cadena de oración siendo católicos de comunión, en su corazón desean la muerte del otro. El problema está, como tú lo decías, en nuestros corazones. Mientras nosotros no miremos como nuestro querido amigo y Elsa, miremos el mundo donde la vida es la que hay que amar lo vivo, amar la vida en todas sus formas, empezando por nosotros, amar nuestra propia vida. Mientras nosotros nos hagamos, para relacionarnos con algo, tengamos que hacer preguntas, empezando por ¿de dónde eres? ¿Crees en Dios? ¿A qué partido perteneces? ¿De qué región eres? Son preguntas irrelevantes. El otro, o la otra, o ese animalito, o esa planta, son simplemente Dios, como decía tal vez el mismo Mario, como decían los filósofos que él encontraba, ¿no? La naturaleza toda es la expresión de Dios. Y está en un animalito, por eso yo no como animales, yo soy vegetariano por eso, por el respeto a la vida. Pero podría no serlo, pero yo sí entiendo muy bien ese modo de pensar porque yo lo vivo. Es decir, el que no ama la vida de un pájaro, de un perrito, de un árbol, de una flor. Yo conocí el páramo de Sumapaz. Estuve allá, me casé con una paramuna. Esa es mi esposa y conozco muy bien el Sumapaz. Y sé lo que es ese campesinado de allá tan hermoso. Y sé que solamente subir al Sumapaz es un encuentro con la vida. Yo no sé, me extendería mucho porque estoy emocionado, pero yo creo que es eso. Amemos la vida si queremos entender el legado de este gran hombre. Gracias, Luis Arturo. Nos acercamos ya hacia el final. Si alguno de nosotros quiere participar adicionalmente con algún comentario o Elvira darle un cierre a esta charla, abiertos. A mí me gustaría leer el manifiesto de Mario, El derecho a la herejía. Dale. Dale, ¿Sí? dale. ¿Están de acuerdo? Claro, por supuesto. Porque creo que es que eso resume todo. Entonces lo voy a leer como está escrito en el libro. Entonces, ese viernes por la tarde, los amigos diseñadores le pidieron a Mario que leyera El derecho a la herejía. Mario tomó posesión de su rol como líder y comenzó por recordar la tesis que promulgaba en su escrito. Herejía, palabra que designa a los sujetos pertinazmente heterodoxos. Los heterodoxos, disconformes con los dogmas, son los sujetos que mantienen una doxa, o sea, una opinión diversa y por lo tanto no ordinaria. Lo contrario de los herejes son los ortodoxos, es decir, los que tienen opiniones correctas, ordinarias, aceptadas, decentes, rentables, serias, homogéneas, legitimadas. Los herejes son sujetos mal vistos, incómodos, son los malos de la película. A continuación, Mario hizo un recuento de los herejes clásicos: el gran fabulador Esopo, el nazareno Jesús, el pacifista irreverente Gandhi, el filósofo naturalista Giordano Bruno, el cura guerrillero Camilo Torres y el anarquista Biófilo Panclasta. Todos tenían en común haber sido rebeldes contra sistemas autoritarios ortodoxos y haber sido ejecutados por el propio sistema. Sigue Mario. Los herejes son primos hermanos de los profetas. Profetas en el sentido etimológico de la palabra. Profari, el que habla delante de los importantes. Habla para develar y desenmascarar.
En el manifiesto, Mario reconocía que los profetas y los herejes son emblemas de los procesos de insubordinación en las sociedades. Los herejes no tienen derechos. Los ortodoxos los combaten, recordándoles únicamente sus deberes. Deber de someterse, de ser decentes, serios, legitimados, correctos, rentables, aceptados, ordinarios. Los herejes no tienen otra alternativa que resistir, desobedecer, ser tenaces e irreductibles. Mario se presentaba ante sus seguidores como profeta y hereje. Como profeta convocaba a quienes lo rodeaban. Como hereje se complacía en desafiar las normas. Ninguno de quienes lo conocieron se sustraía al encanto y al carisma que ejercía. Continúa el manifiesto. Los derechos de los herejes no se mendigan, se instauran en microzonas de la sociedad mediante la resistencia, porque los herejes están infinitamente más inermes que los congresistas de las repúblicas. No tienen otra alternativa que resistir, desobedecer, ser tenaces e irreductibles. En este proyecto comparten la suerte de los pacifistas de alma grande o de los profetas. Los ortodoxos gozan del uso legitimado de la violencia para perseguir a los herejes. Los herejes dejan siempre mala fama, colillas y chismes por donde han acampado. Dejan tras ellos hogueras sin llama, pero con lumbre. Más tarde pueden aparecer otros trashumantes a soplar con viento nuevo para que resurja la llama con la cual forjan sus armas de combate por los derechos a la herejía. Gracias, Elvira. Yo quisiera cerrar con una pequeña reflexión. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Y les invito... Álvaro está pidiendo la palabra. ¿Perdón? Álvaro está pidiendo la palabra. Álvaro, adelante. Libera tu micrófono. Gracias, es una cosa muy corta porque no podía dejar de decirle. Yo sé que Elvira va a entenderme por su doctorado y ustedes también porque conozco de su cultura. Y es increíble con lo que acaban de leer. Inmediatamente me trajo a mi mente a Julio Cortázar con las historias de Cronopios y de Famas. Exactamente, hay una simbiosis increíble en los conceptos de los herejes y los ortodoxos con los Cronopios y los Famas de Cortázar. Era eso. Buenísimo. Gracias, Álvaro. No, estaba diciendo que hiciéramos un minutico de silencio hoy, Día de los Derechos Humanos, por todos los mártires, quienes han dado la vida defendiendo los derechos. Si les parece. Elvira, muchas gracias, que ha sido el motivo de esta reunión. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Un aplauso para ti, todos los que han participado, para Rosario, Esmeralda, para Javier, para Alberto, testigos directos de la vida de nuestro gran amigo, de Elsa y de Mario. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad ha sido un honor estar aquí, de poder volver a reconocer personas que fueron parte de mi formación y poder conversar en este diálogo tan productivo. Compren el libro, léanlo, espero sus comentarios. Cariños de todos para Iván. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Ok. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Elvirita, puse en el chat mi WhatsApp, por favor. 228-3783. Sí.
Elvirita, tenemos que recordar nuestras épocas. Por favor, me escribes. Muchas gracias, de verdad, fue una sesión maravillosa. Bernardo, Miriam, un abrazo pues a todos los que estuvieron acá y celebremos la vida. Así es. Celebremos la vida para que ayudemos también a que otros sigan viviendo, ¿no? Tenemos muchos retos. Sí, Esmeralda. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Nos vemos en 8 días. Gracias y felicitaciones. Gracias, buena tarde. Chao, gracias. Gracias. Me escribes, Gabriel Jaime. Gabriel J, me llamas.